Es la última lección de este semestre. Muy bien. Entonces, así siempre se lee. Se lee. ¿Qué quiere decir? Quiere decir California. Ya estoy viendo cómo se escribe. Así es. Traducido a español podemos decir como soporte California. Muy bien. Este ensayo dice que data desde 1929, desde luego desarrollado por el Departamento de Carreteras del Estado de California de los Estados Unidos. Es el ensayo que mide la resistencia y expansión del suelo en las condiciones más desfavorables. Es un ensayo de corte, dice en realidad, ¿no? Como en todas partes, cuando hacen sus lecturas, aquí, ratio, dice, ¿no? Eso quiere decir que es una comparación de dos cantidades por cociente. ¿Ya? Cuando dice ratio, es una comparación de dos cantidades por cociente. Bien, entonces se debe. Después vamos a desarrollar las diferentes penetraciones que se encuentra el CDR, al 0,1 de pulgada y al 0,2 de pulgada. Como se dice, nosotros vamos a encontrar el CDR, es comparación de esfuerzos. Un esfuerzo que se necesita para penetrar una longitud L, y comparado entre un esfuerzo también para penetrar una longitud L, pero esto se llama patrón. O esta P también podemos hacerlo antes y así. Y esto multiplicado por 100. En algunos textos también indica que a veces es medio, que está por demás decir se debe tanto por ciento, sino el 35%, 9%, 95%, si no se debe tanto como se dice. Por un lado. Por otro lado, comparando estos dos esfuerzos puede dar mayor al 100%. Eso no quiere decir que se debe usar esa cantidad que da mayor al 100% como dato para calcular, sino como 100 más tendría que tomarse en cuenta si es en demasía. Ahí hemos hecho, bueno, siempre a veces podemos contar. Nosotros hemos ido a verificar la capacidad portante de las vías de acceso a la fábrica de cloruro de potasio en Uyuni, en el Salar de Uyuni. Desde luego los chinos estaban montando la infraestructura de galpones, así, ¿no? Bueno, como siempre el gobierno anterior, muchos contratos hechos con los chinos. Pero esa empresa china ha subcontratado a una constructora boliviana para que haga los accesos. Para que esté muy bien los accesos, también los consultores han debido decidir que tiene que ser un suelo estabilizado. Estabilización de suelos van a llevar en mecánica de suelos aplicada, estabilización con sal, con cemento, con cal y otros aditivos más. Ya, pero esos componentes que entran como aditivos, entonces son los principales y son los que abundan en Bolivia. Desde luego también en Brasil, por ejemplo, ha hecho ya materiales sintéticos. Ese material sintético ha producido la sustancia que producen las hormigas. Un
bueno, aquí los hormigueros son pues en la altura bajitas, ¿no ve? Pero en el trópico son unos lomos grandes y con seguridad que en la África sí son lomos grandes, ¿no? Que las hormigas año tras año hacen su, no sé si madriguera se puede decir, en su casa, ¿no? Para la comunidad. ¿Qué hacen? Construyen con este, ¿no? Con suelo. El suelo, ¿qué es lo que hace? Pero el suelo resulta, según lo que han estudiado, resulta que envuelve con la saliva que producen las hormigas y van uniendo otras partículas con partículas. Eso hace que, pese a las lluvias, no pueda erosionarse. Bueno, entonces, como son cosas importadas, están muy bien, se tal antiguo, tal bien, tal marca, cosas en mucho tal. A mí tampoco me parece bien, a mí como novedad, a veces algunos estudiantes dicen, voy a hacer estabilización de suelos con tal producto, y vamos a hacer el producto del Brasil. Nos estamos queriendo hacer siempre dependientes, ¿no? Si fabricaríamos nosotros está muy bien. ¿Listo? O sea, son materiales sintéticos, ¿no? O sea, ya fabricados. Muy bien. La ACTM, bueno, aplicación, por decir, como siempre, aplicación. Ya, eso, nosotros, CBR se aplica en forma directa para el diseño de cimentaciones. En forma indirecta. Bueno, aquí mismo voy a explicar. Resulta que nosotros siempre podemos hacer CBR, como vamos a ver, CBR de muestras inalteradas, ¿no? Y esos datos vamos a tener de la capacidad portante, podemos decir, del suelo, donde necesitamos el módulo de reacción. El módulo de reacción se obtiene, por decir, aquí tenemos un puente y aquí tenemos un plato y aquí vamos a tener, bueno, aquí más peticiones, una gata, ¿no? Y que va sobre una gata, puede ser una máquina de construcción, boqueta, ¿no? Y vamos a ver el rojo. Entonces, aquí va a haber unos extensómetros colocados aquí y también aquí otro extensómetro. Claro, y diametralmente opuestos tienen que estar estos extensómetros. Ya. Este es un aparato de prueba de carga directa o prueba de placa también es. Nosotros hemos propuesto comprar a la carrera, pero ya estaba beneficiado. Pero no hemos comprado porque existe este aparato más. Con este aparato lo que se obtienen diferentes deformaciones debidas a, desde luego, aquí encontraremos una gata que está con su manómetro. Con este manómetro nosotros vamos a medir la fuerza. Y estas placas, prueba de placa, estas son placas que pueden ser de un diámetro de 8 pulgadas, 12 pulgadas, 18, 24 y 30 pulgadas de diámetro, ¿no? Y encontramos datos de deformaciones y asentamientos
tener F o sigma. Y aquí deformaciones. Vamos a obtener una curva. Estas curvas también podemos ajustar con el CDR que vamos a enseñar. Cuando la curva no es como esta, por decir, esta curva no necesita ningún ajuste. Vamos a aprender a ajustar el CDR. ¿Ya? Entonces en estos ensayos también se puede ajustar. Y aquí vamos a tener diferentes penetraciones. Varias horas dice al 0,05 de pulgada, es 0,05 de pulgada más o menos, me parece que es equivalente a 25,4, entonces unos 7 milímetros. A diferentes, a ver, este 0,5 de pulgada traducido a milímetros, ¿a cuánto es? ¿Está bien, no ves, no? Ya, pero a deformaciones más grandes también puede ser. No sé si me van a escuchar o me van a entender, pero esto no es parte de la lección, solamente lo estoy dando como complemento. Esto algo pueden leer prueba de carga directa en varias horas, pero también hay otros textos, no es el único que trata. En este también, en Braga Dasta de Invader, resulta que es como se dice, aquí tienen que ver las rigidez. Ustedes pueden tener una madera, ¿cómo se dice? Una madera, por decir, de un pie de ancho y 2 pulgadas, por decir, de espesor. Pueden poner entre 2 apoyos, pero diferentes longitudes le pondremos. 2 metros le ponen, es bastante rígido, ¿no ve? Pero si ese mismo tablón, ese mismo tablón le ponen en 4 metros, de 2 pulgadas también, el mismo espesor, pero ustedes, digamos, a ver, caminan, se va a flexar, ¿no ve? Muy bien, entonces cuanto mayor longitud, el mismo espesor, entonces también más flexible va a ser la placa de 30 pulgadas de diámetro. Entonces, eso va a ser, digamos, a una longitud menor la carga que nosotros vamos a emplear. ¿Listo? Muy bien. De todos modos, hay siempre cosas. Estas cosas estamos explicando, reitero, como complemento. ¿Ya? Entonces, una curva así podemos sacar, aquí va a haber, por decir, ruptura. ¿Cómo nosotros podemos obtener un sigma admisible? Un sigma admisible nosotros podemos obtener aquí resistencia última, vamos a decir, aplicando, por decir, un factor de seguridad de 3. Entonces si 3 hacemos, entonces vamos a tener así, ¿no ve? Entonces la capacidad por tanto admisible va a ser esta. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la otra cosa? Aquí tenemos una penetración. Por decir, esta penetración, por lo menos yo he aplicado para esta penetración para un diámetro de 12 pulgadas. ¿Ya? Entonces, por decir que por aquí se encuentra. ¿No? Entonces aquí vamos a tener un sigma a la penetración de 12,7 milímetros. En Braga van a ver, y es indiferente, dice en realidad, para suelos cohesivos o suelos finos, arcillas, encontrar este sigma a esta penetración, a esta o a esta, va a decir. No es indiferente, va a decir. ¿Ya? Pero hay una sola partecita, nos va a decir. No es nada de existir.
Muy bien. Entonces, lo que estoy explicando en realidad, necesitamos un módulo de reacción para diseño de cimentaciones. En forma indirecta podemos conocer ese módulo de reacción a través del CDR. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo se encuentra el módulo de reacción? Eso estamos explicando ahorita. Encontramos por K. Entonces nosotros decimos aquí el sigma que necesitamos para penetrar, ¿no? Para penetrar cierta longitud. Y aquí dividimos entre la longitud penetrada. Eso es el módulo de reacción. Dimensionalmente analizaremos. Dimensionalmente analizamos fuerza sobre L al cuadrado. ¿No? Arriba. Esfuerzo. L está en L. Resultado. F sobre LU. Como si estaríamos en pesos específicos, ¿no ven? Pero la interpretación no es esa, sino se dice el esfuerzo que se necesita para penetrar cierta longitud, es el módulo de reacción, ¿ya? Y además, este módulo de reacción tiene muchas aplicaciones y también este módulo de reacción tiene relaciones con el módulo resiliente, ¿ya? El módulo resiliente más o menos es ese término, por lo menos sí. Ahora están aplicando resiliente, dice, una situación que puede penetrar varias veces. ¿Cómo es el módulo resiliente? Así. En realidad, hacerlos, aplica una carga, después descarga, es otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, y así van a encontrar. Eso sería el módulo resiliente. No conozco el aparato. No sé si habrá en algún laboratorio de una universidad de Bolivia para obtener módulo resiliente, pero tiene sus fórmulas equivalentes con el CDR. Ese módulo resiliente es la que se aplica también para el diseño de pavimentos flexibles rígidos de acuerdo a la ASHRAE. ¿Listo? Desde luego, estamos diciendo aquí para qué se aplica el CDR. Hemos dicho, el CDR se aplica para el diseño de cimentaciones, hemos dicho. Pero no es que ese rato, a ver, quiero calcular cimentación, el CDR de un dato y es un dato directamente para aplicar. No, en forma indirecta es que se puede aprovechar esa información del CDR. Va a haber una curva así. Una curva así. Entonces aquí va a ser el K y en las abscisas va a ser CDR. CDR vamos a poder conocer nosotros. Entonces el CDR, nosotros por decir aquí conocemos el CDR. Desde luego ahorita todavía no saben cómo vamos a obtener. Entonces, pues ya tenemos ese dato. Como esta curva está relacionando el módulo resiliente con el CDR, entonces aquí tendríamos el módulo resiliente que nos puede servir como dato. ¿Listo? Eso es lo que queríamos decir. Así, de esa forma se puede aplicar el CDR para el diseño de cimentaciones. Muy bien. El CDR, anoten, no están anotando, ¿eh? El CDR se aplica para el diseño estructural de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos. Esa estructura, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a calcular estos espesores, vamos a calcular con la ayuda del CDR, ¿ya?
Desde luego tenemos que saber sus datos del CBR de la subrasante. Aquí subbase y aquí base, ¿no? Aquí, bueno, como esto ya va a ser base, entonces la subbase en este caso puede ser este asfalto. Cuando se trata de caminos con pavimento rígido, de base hace también el pavimento rígido y la subbase sigue siendo el debajo. Y por debajo de la subbase está la subrasante. ¿Ya? De todos modos, tenemos que conocer los datos de la subrasante. Muy bien. En la ciudad universitaria, todo el mundo ha debido ver, están asfaltando. ¿No ven? Entonces, aquí, de ahí, espero que hayan hecho el proyecto. Parece que había un ex señor y cosas de la carrera que quería hacer para su proyecto de gráficos. ¿Cómo voy a hacer? Me dice. Bueno, si no es mi alumno, le digo, préstese su cuaderno de uno de mis alumnos. No ve, no le voy a explicar hace rato, no ve. Lo que hay que hacer es en sí tener datos de aquí de la subrasante, clasificar suelos. Hemos ya estudiado, ¿no ve cómo se estudian los suelos? En carreteras, aeropuertos, y desde los ferrocarriles también puede ser lo mismo, la profundidad que hay que estudiar. Y nos interesa en realidad también aquí conocer su CBR de la subrasante. Luego, de los bancos de préstamo que vamos a usar este material como subbase y base, también tenemos que conocer sus CBRs, ¿no? De acuerdo a eso, los espesores vamos a conocer, o cómo creen que se puede poner. Le pondré nomás tanto de espesor aquí, o para que dure más, un poquito más, le pondré nomás, en lugar de decir, no, se calcula. ¿Listo? Ya son métodos, en realidad, también esto del CBR, un poquito ya que están perdiendo vigencia, porque este módulo de reacción y módulos resilientes son los que están. Claro, son aparatos más modernos, seguramente sacan datos más reales del suelo y son esos métodos que se están empleando, que tampoco son métodos que son recientes. Por lo menos el año 75, por ahí, cuando yo estaba de estudiante, bueno, nosotros éramos un grupo de estudiantes que pedíamos libros desde la ASTO a la ASI, de la ISCE también, ¿no? Pedíamos textos. Claro, no era como ahora con la tarjeta, ¿no? Sino que hay que ir al banco, comprarse un chequecito, véndame tal cosa, y por ahí los libros nomás son confiables. Tú mandas, claro, aquí los bolivianos siempre vamos a pensar y decir, voy a mandar mi cheque, mi dinero, y si no me van a devolver o mandarme libros, voy a perder mi dinero, dice, ¿no? Ya no hay esa susceptibilidad, pero nosotros estamos pensando a la forma como pensamos nosotros. No. Esas personas, por lo menos a ese nivel de relación, son cumplidos, ¿no? Algunas anécdotas más puedo contar. Entonces, bueno, si hay ocasiones, ahora mismo, por ejemplo, hay un señor del curso de grado que está haciendo diseño de pavimento rígido comparando con pavimento articulado. Es eso, el pavimento articulado quiere decir losetas, ¿no? Y desde luego él está aplicando todas las losetas como novedad a veces, ¿no? Del Instituto del Cemento y cosas de Chile, dice. Bueno, está bien. No solamente, pero hay ese método que han hecho los chilenos, no sé si, yo no he investigado si son creadores o es copia, pero yo conozco también el diseño del pavimento articulado, método, es similar a eso del chileno, el método australiano, ¿ya? Y debe tener sus orígenes también. Otro, ¿no? Y después en su bibliografía parece que menciona también el Instituto del Cemento y cosas de Colombia también.
No conozco con profundidad esos textos, pero son similares. Muy bien. Están aplicando en realidad esos parámetros, ¿no? No. Muy bien, lo que quería decir en realidad, el 75 o 70, sí, esos años ya pedimos. O sea, yo también estaba llevando carreteras, por decir. Y dice, claro, hemos aprendido, ¿no? Aquí en la facultad, en carreteras les van a enseñar el diseño de carreteras, no, de carreteras especialmente. En aeropuertos no sé si se enseñará el cálculo estructural, ¿no? Entonces, pero a través de CBR, ¿ya? Entonces CBR, pero apareció en el catálogo de la ASHTO, diseño de pavimento flexible y rígido. El flexible se refiere al pavimento con asfalto y el rígido con concreto. Y ese método es el que se está empleando y oficialmente ha salido por la ASHTO como norma del 93. Pero esa norma data ya de 1972. ¿Por qué me he enterado de esto? Porque he pedido ese libro, ese texto. Tengo todo ese texto. Tiene sus... incluso se diseña con ábacos, ¿no? Entonces, el 93 ya está oficialmente como reglamento diseño de pavimentos, según la ASHTO de 1993. No se modifica mucho, ¿no? Ya usa el módulo resiliente, por un lado, y también equivalentes. Desde luego, para diseñar una carretera, siempre hay que estudiar ingeniería de tráfico, o sea, cuántos vehículos pasan, qué tipo de vehículos pasan, y con esto del tipo de vehículos estamos tratando de decir qué cargas circulan por una carretera, eso es lo que estamos queriendo decir. Ya, muy bien. Eso es lo que podemos decir. Se aplica al diseño de estructuras de carreteras, ferrocarriles de aeropuertos y servicio, ¿no? Entonces el CBR también se aplica para el diseño de pavimento flexible y rígido. Ahí esta es la otra parte que les estaba diciendo. Anotaremos nomás. El CBR tiene relación con el módulo resiliente, ¿ya? Y también con el PDC. El PDC es penetración de cono dinámico, dice. ¿Ya? Cono dinámico. ¿Ya? Nosotros hemos hablado, para aclarar, SPT, que es método dinámico. Cono Penetration Test, este es el ensayo de penetración, es estático. Esto es método americano, esto es europeo. Esto se usa para suelos no cohesivos, pero tiene que ser finos, porque si ya son gravas ya no va a funcionar. El CPT es para arcillas. De ahí viene el cono penetration test como tipo europeo, el cono holandés, ¿ya? Pero eso es estático. La única, bueno, que yo conozco, los que tienen este aparato son los de Cochabamba, ¿no? Y bueno, a mí me alejó. No este año ni el año pasado, sino varios años atrás, 5 años o 7 años atrás, pues, o antes de la pandemia, en realidad parece. Si es antes de la pandemia, 18, digamos, 17. Son más de 7 años o más, ¿no? Siempre en la calle había unos libreros. Ahora también debe seguir trayendo ahí no sé de dónde he comprado, pero hay bastante ahí en la esquina de la Facultad de Arquitectura. Ahí me compré varios paquetitos y entre ellos suelos
mecánica de suelos y nutriciones, decía, qué cosita traerá, como yo sabía siempre que son esos CDs, digamos, de procedencia, pero ya me compré. Uno siempre puede aprender, ¿no? Y resulta que cuando yo he visto, entraba a la computadora y estaba viendo, uno de los CDs había sido extracto del Congreso Internacional de Mecánica de Suelos llevados a cabo en el Ecuador. Ahí he visto, no sé si ustedes no deben saber como noticia, ¿sí? Cabalmente muchos años antes, el 2005, 2006, 2007 seguramente, se cayó el puente Gumucio, que llaman de Villa Tunari. En Villa Tunari mismo hay un puente, pero después de eso se avanza unos kilómetros más hacia Santa Cruz. Eso se llama el puente Gumucio, eso se derrumbó. Ah, ya, entonces, bueno, yo por aventura, todo y cosas, me fui por otra ruta. Por Aiquile he ido, después he llegado a Peña Colorada, he cruzado el río con muchas dificultades y he ido a enganchar al camino viejo, ¿cómo se llama ese puesto de tránsito? No. A ver si me acuerdo, ¿ya? Y de ahí por camino viejo he ido, ¿no? O sea, pero más por aventura he ido y por conocer. Muy bien. O sea, eso es desde luego otra forma de ir a Santa Cruz por el camino viejo, que llamamos. El regreso hecho por el camino viejo, que tampoco conocí, claro, con movilidad propia, ¿no? Muy bien. En ese CD, cuando estaba viendo, una chica en realidad es el que había llevado a ese Congreso Internacional de Mecánica de Suelos, del estudio de suelos, para la reconstrucción de ese puente de Gumucio. ¿Y dónde han hecho ese estudio? Han hecho en la Universidad de San Simón. Yo me alegro. ¿Conocen esos ríos, no? De Villa Tunari ustedes. ¿Han ido o no han ido? Vayan pues, aunque sea de mochileros, si no van. Los ríos son para asustarse, hombre. No es así, no más fácil. ¿Ya? Y más que todo en época de lluvia y cosas. Ahora, en una asamblea de docentes, no sé, por alguna circunstancia, los abogados siempre no tienen que tener padres, parientes abogados, ustedes no ven. Seguramente no era contar, decir a un ingeniero en el FMI que habla en contra de los abogados. En esa asamblea dijeron, ¿quiénes son los que tienen la culpa? ¿Y por qué un abogado se levantó? Conozco su nombre, todo, no puedo decir su nombre. ¿Por qué se creen, pues, ustedes que los puentes se caen y los edificios también? Porque los ingenieros no saben, pues, lo que hacen, más o menos estaba diciendo. Y yo no sé qué es lo que hacen los abogados. ¿Por qué se meten a pleitear si uno siempre va a perder? Algunas veces, claro, empatan, ¿no? Charlaremos, ¿no? Yo no sé por qué se meten. Ya, listo. Pero lo que quiero decir con esto es que los puentes o carreteras en Bolivia se destruyen. Uno puede obedecer a varias razones. Uno, esto de la corrupción, yo creo que viene incluso desde afuera. Nosotros como bolivianos siempre somos pobrecitos y siempre hacemos muchas obras con préstamos. Por decir, alguien nos contaba que en la mismo de unos 100 millones de dólares, una carretera, resulta que el Banco Internacional, el BID y otras cosas ya por firmar, los funcionarios dicen, no sé, tampoco son angelitos afuera, ¿no? Igual, ya se hacen que dar un porcentaje. Ah, muy bien, por decir 5 millones, ya son 95, no así. Llega a Bolivia, resulta que llega a Bolivia, hay ministros y cosas, ya listo, seguramente, otros 5 millones, por no decir, por no decir 10.
Después se llega a los departamentos, se visita de nuevo, otra vuelta, ¿no? Y hasta que se le compran los 80. Se pierde. Pero resulta que la obra tenía que ser 100 millones. De los 100 millones no se invierte poquito. Pero la obra se entrega, ¿no? Se ejecuta la obra. Pero ¿cómo entregan la obra? En forma incompleta o mal hecha, pues. Nadie, digamos, salvo que los que hacen droga y lavan dinero, dice, ellos para justificar su dinero ponen plata y gastan más de lo que están ganando para justificar solamente, ¿no? Pero no creo que todos hagan eso. ¿Qué va a poner de su bolsillo para hacer una obra? ¿No? Siempre van a ganar, pues, ¿no? Entonces, nuestras obras a veces no duran porque están mal ejecutadas, porque pasan esas cosas. No se hacen en forma completa. ¿No? Deberían realizarse en carreteras, por ejemplo, obras de arte se dice, ¿no? Canales de drenaje, ¿no? Esos canales de drenaje tienen su objetivo para que no vayan a la carretera, humedezcan más y después se destrocen. Usted sabe que con la humedad la resistencia del suelo disminuye, ¿no? Entonces, por esa razón, puede destrozarse por un lado y por un lado. Y también mala ejecución, también de alguna forma la carretera si está mal compactada, no se ha cumplido, o malos materiales empleados. Siempre va a haber defectos, con el tiempo lo va a explicar. ¿Ya? Entonces, ahora, para terminar esta partecita, es que los bolivianos hacemos una obra y pensamos que toda la vida va a durar y no hacemos mantenimiento. Yo, por suerte, yo he ido en la etapa de construcción de ese tramo de Villa Tunar y lo conozco más o menos porque he recorrido nomás por aquí, por allá. Y han sido diseñados esos puentes por una constructora americana y la construcción se estaba haciendo, no sé por la empresa americana que se llamaba, pero la otra parte, contraparte de Bolivia era la empresa Bartos. Y ahí he manejado los planos también. Bueno, como yo tenía ya siempre elementos de inglés para replantear puentes y cosas, ¿no? He tenido suerte también con un buen topógrafo que he trabajado. Yo he ojeado los planos. Todo en inglés estaba. ¿No? Todo en inglés entonces. Bueno. El asunto es que nosotros no hacemos mantenimiento. Yo pienso que esa carretera o ese puente que se ha caído de un museo, es que como nosotros no hacemos mantenimiento, con la erosión que hace las lluvias, arrastran pues materiales y entre ellos muchos troncos en el trópico, ¿no? Estamos hablando del puente de Tunari. Entonces, si hay un puente de varios, aunque sea con dos apoyos más, y ese puente, el río está llevando, aquí los troncos se trancan, en cualquiera de los lados, nadie levanta. Y la fuerza del agua va golpeando, va golpeando, va golpeando, va golpeando. Entonces, a estos estribos hacen recorrer y cosas y tienen que caerse, pues. Es debido a eso. ¿No ven? Entonces, ustedes no tienen que olvidarse, claro. Aunque no siempre estamos en lo mismo, por lo menos yo voy a menudo de aquí de la ciudad universitaria al occidente, ese tramo. Siempre veo gente que está trabajando con sus chamarritos distintivos, otros con movilidad a van, otros con sus bicicletitas. Ese equipo de mantenimiento de las carreteras. ¿No? Más bien ya hay. Listo, van poniendo en orden. No tienen que olvidarse de esa parte de mantenimiento de nuestras obras. ¿Ya? Pero, a ver, les diré una cosita. Ustedes conocen frente al salir de la estación. Esa área está enlosetada, ¿no ve?
Eso yo en los estados. ¿Qué año era? Un año, 2 meses así de trabajar en obras públicas, sí. Antes del 80, antes que golpeé García Mesa. Estaba asegurado todo, entonces, ese periodo he hecho eso. Se imaginan, pónganle 80. Del 80 ahora, ¿cuántos años son? 45 años, ¿no? Pero se dice que en un pavimento articulado se debe hacer el mantenimiento del resellado. O sea, para que no entre el agua y no dañe la capa, ¿no ve? Pero yo no he visto ni una vez mantener en los estados. Claro, ahí era la terminal antes de que la terminal vieja que ahora llamamos ahora ¿no ve? Los buses partían de aquí. Ya, aunque tal vez ya no solicitan cargas muy pesadas, pero sigue aguantando. Después otra comparación de construcción de los estados pueden ver al salir de la estación. También yo he intervenido ahí, pero yo no he sido la que ha construido, sino la empresa Olmedo. Yo con el rubro de suelos también he participado. Vayan a ver si hay deformaciones y cosas. Eso también persevera porque se ha hecho con ingeniería. Pero si se hace como se hace, va a deformar. Desde luego ya han repuesto, ustedes no han debido ver. La calle Brasil estaba en los estados lleno de anormalidad. Ha hecho gente que no entiende, pues. ¿Listo? Ya, bueno. Eso es lo que pasa cuando uno se aplica la ingeniería. Ya, muy bien. Entonces ya hemos dicho para qué se aplica el CBR. Eso es, digamos, siempre tratamos de decir para qué se aplica, ¿no? Para que tomen en cuenta y valoren que es importante también saber. Muy bien. El CBR, bueno, no tiene también su norma, ¿no? El CBR está regida por la ASHTO. También otro detalle que no les he contado. Al leer ese libro de Pavimento Rígido que yo he pedido, ya es un texto de 1975, 76, era. Entonces, ya decía ahí, la ASHTO, así nomás era. Y le han comentado más la ley, desde 1972, la ASIO toma el nombre de ASHTO. ¿Listo? Ya, bueno, ahí es donde me he enterado, ¿no? Nadie me ha contado y tampoco he investigado, ¿no? Sino que leí eso, entonces, de esa forma estoy enterado. El T193 del 93 y la ACTM de 1883-99. Ya saben, ¿no? Interpretar. Equipo. Bueno, tienen que leer esto lo que estamos haciendo, porque van a hacer sus prácticas con estos temas que estamos avanzando en el laboratorio. Muy bien. Entonces, nosotros necesitamos probetas de CBR. Las probetas de CBR son de diámetro de 6 pulgadas, y tienen un collar, con collar. Bueno, collar es la parte como anillo que sale de la parte de arriba, que tiene una altura de 2 pulgadas y desde luego, no sé, la altura le pondremos aquí a este lado. Collar le pondremos y aquí altura de la probeta. Tiene 7 pulgadas, incluido el collar. ¿Ya? Tiene un disco espaciador. Yo creo que les hemos mostrado cuando hemos visitado el laboratorio. Disco espaciador.
nosotros ya hemos llevado compactación. Algunos ensayos de CBR se tienen que hacer con muestras, en su mayor parte en realidad con muestras alteradas, pero tenemos que volver a confeccionar las probetas compactando. Pero ¿cómo compactamos? Hacemos uso igual, aquí vamos a poner pisones, del T99 como también del T180. Más fácil, ¿no? Pues según la Ashton, ¿eh? Desde luego, aquí le pondremos la D698 de acuerdo a la ACTM y 1557 de acuerdo a la ACTM. Se corresponde, ¿no? Necesitamos un plato con su vástago. Ese plato con su vástago hemos debido ver en el laboratorio, es menos un octavo de 6 pulgadas con perforaciones. Todo está de acuerdo a las especificaciones técnicas. Su vástago es este. Esto se puede mover, ¿no? Con rosca. Están hechos generalmente de bronce. Muy bien. Plato con su vástago, dice. Después dice trípode y su extensómetro. Este trípode de extensómetro no voy a hacer con 3 patas, ¿no? Simplemente voy a hacer con 2 patitas para que se vea. Y este plato con su vástago estaría por aquí, pero como se eleva, está por aquí. Bueno, lo pondremos más aquí. Y aquí es donde viene el extensómetro, ya bueno, más grandecito, no, aquí con su patita y después el extensómetro. Nosotros tenemos, bueno, de otras cosas más que hay que decir es, no sé si ustedes han viajado hacia la ventana cuando está lloviendo, en nuestras carreteras en Altiplano realmente, pero también en el oriente también se puede ver, pero no se ve más claro que aquí en el altiplano. Resulta que las carreteras, por decir así, y por aquí tienen unos canales. Y por aquí el agua está reduciendo cuando está lloviendo. Esas aguas, ¿qué hacen? Hace, digamos, que el suelo o que el agua afecta a la carretera. Por eso estos suelos de la subbase y de la base tienen que ser drenantes. Tienen que drenar, se satura. Cabalmente, este ensayo del CBR sirve para clasificar los suelos si sirve o no sirve para este tipo de construcciones en las condiciones más desfavorables. Las condiciones desfavorables, que es que nosotros, las probetas que vamos a confeccionar, vamos a colocar a los tanques de inmersión durante 4 días. Eso un poquito más vamos a sistematizar más adelante. Entonces, después de eso es que nosotros tenemos que hacer los ensayos de rotura, se dice del CBR. Parece que esa partecita no se ha mostrado. Tenemos
dos aparatos, uno que está sin estrenar y el otro está muy bien, y tenemos otro muy antiguo que ya no trabaja, el CDR, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, se saturan estas aguas, o estas aguas saturan estas camas. Entonces, esos suelos tienen que calificar, tienen que cumplir las especificaciones técnicas, como vamos a ver más adelante. ¿Listo? O sea, el CDR, yo creo que es aquel ensayo que trata de averiguar las cualidades de resistencia en las condiciones más desfavorables. Vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones desfavorables? Muy bien. Esto de extensómetro con su trípode, entre paréntesis ponemos, con una precisión de un milésimo de pulgada. ¿Qué hace? Nosotros estas probetas vamos a colocar al agua y el agua va a estar así durante 4 días. Si el suelo tiene, por ejemplo, suelos muy finos, van a absorber agua y se van a hinchar, en otras palabras, pero a eso se llama expansión. Y la expansión va a hacer que las capas que están aquí va a subir. Eso nosotros vamos a medir con este extensómetro, ¿no? A través de esto, porque la patita que está aquí va a recogerse, entonces esa longitud que se recoge, nosotros vamos a comparar con la altura de la muestra y vamos a llamar expansión o hinchamiento también. Claro, en su oportunidad, claro, en este momento puede ser, pero no. En su oportunidad nomás diré las expansiones que son admisibles o no admisibles en suelos. Para hacer. Ya, muy bien. Después, aquí tenemos el plato con su vástago. Este plato con su vástago está aquí. ¿Ya? Está ahí. Encima de este plato con su vástago, lo que nosotros hacemos es, de acuerdo a la norma, colocamos unos sobrepesos anulares, se dice. Anular, esto es perforar. Y también otra clase de también sobrepeso, eso. Yo le llamo como lengua. También por aquí va a ser el penetrómetro que va a entrar. Y cada uno de estos pesa 5 libras. Ya, anótense eso, ¿no? 5 libras por un lado. Y cada sobrepeso, dice, equivale a un pavimento de 3 pulgadas de espesor. A 3 pulgadas de espesor. El pavimento, por ejemplo, que han construido últimamente, porque parece que estaba asfaltado, al salir de la ciudad universitaria hacia la España, cierta parte, ¿no? Por lo menos que yo sé, no tiene 6 pulgadas, ¿no? 6 pulgadas equivaldría a 15 centímetros más o menos de espesor. Si no tiene 20. Entonces, en el ensayo de CDR, si no es 15 el pavimento rígido, es 20, 22, así o más, entonces por cada espesor que aumente 3 pulgadas o en demasía va a diferir, tal vez no va a coincidir, entonces hay que añadir otro sobrepeso. La norma dice mínimo 2. Pero si se necesita más, entonces hay que aumentar más sobrepesos. ¿Listo? Ahora, otra preguntita también. ¿Ustedes se imaginan, digamos, cuánto de espesor tiene las pistas de aterrizaje? ¿Quién se imagina? No creo que hayan leído. Claro, mejor si han leído, ¿no ve? ¿Cuánto de espesor creen?
Ya no son camiones nomás que van a circular, son aviones, ¿no? El pavimento. ¿Alguien se imagina? O por soñar, por lo menos. Ya, yo les voy a decir. Esos pavimentos tienen espesores de 40 a 60 centímetros. ¿Ya? De espesor. Por un lado. Y por otro lado también, la falla del pavimento rígido generalmente está en las orillas, hacia los extremos, ¿no?, del pavimento. Entonces, por esa razón también estos pueden aumentar. O esto es 60 y esto puede ser 40. ¿Listo? O sea, así va a aplicar. Al hacerlos, para imaginarlos en realidad, yo creo que hemos preguntado en aeropuertos, cuando estamos tratando de estudiar mecánica o geotécnica para aeropuertos, hemos dicho, ¿cuánto de longitud creen que tienen las pistas? Hemos querido decir, depende de la presión atmosférica. La capital más alta del mundo, dices La Paz, ¿no? Y cabalmente está a más de 4.000 metros y pico, parece que está el aeropuerto internacional de La Paz, y es la pista más larga. Desde luego no llegan los aviones más grandes del mundo, ¿no? Pero llegan algunos que están cerca, ¿no? Entonces tiene más de 4.200 metros, parece, la pista. Claro, necesita esa longitud o menos de Virubiru. ¿Listo? Porque está a diferente altura. Yo no sé, van a averiguar ustedes cuánto de longitud tiene la pista de Juan Mendoza, ¿no? De aquí de Oruro. Ya, pónganse ahí una tarea. No conozco qué longitud tiene. Pero no llegan aviones grandes, ¿no? Ya. Muy bien. Eso es para... ¿Y qué ancho tiene? ¿Estos qué ancho tienen? Hemos dicho más o menos alrededor de 40 metros el ancho de la pista. O un poco más, ¿no? ¿Listo? Claro, serán menos, digamos, los aeropuertos de menor importancia, ¿no? ¿Listo? Eso es para tener idea, ¿no? Para tener idea. Ya, muy bien. A ver, otra cosa. Del sobrepeso. Muy bien. Nosotros, penetrómetro, ya, a ver, en forma ligera, seguro vamos a repetir de nuevo esto, cuando estamos detallando. Nosotros vamos a llevar las probetas confeccionadas a los tanques de inmersión con unas bateas o la mantería en el laboratorio de atrás. ¿No ven? Eso sirve para inundar eso. Pero eso también se puede hacer en barras, dice. ¿Ya? Muy bien. Por norma, generalmente, para los suelos que no sean, digamos, así granulares, 4 días tenemos que inundar esta probeta, ¿ya? Pero después tiene su particularidad, vamos a indicar eso. Y vamos a averiguar la expansión. Y vamos a romper estas probetas después de haber hecho drenar. Vamos a romper y vamos a obtener una curva del cual vamos a obtener el CDR. Nosotros, si vamos a hacer con probetas que vamos a confeccionar en el laboratorio, vamos a poner el tanque de inmersión, vamos a medir la expansión y después vamos a romper la probeta, eso se llama CDR de diseño, ¿ya? O CDR de laboratorio se llama. ¿Ya? Muy bien. Vamos a romper, bueno, una vez que nosotros bueno, aquí va a venir un penetrómetro y desde luego
el CBR siempre va a trabajar con una prensa mecánica invertida. O sea, mecánica, usted sabe la gata, ¿no? ¿Ustedes creen que funciona la gata que usamos para cambiar nuestros llantas de nuestros autos? ¿Le volteamos? ¿Creen que va a trabajar o no? No, ¿no ven? Entonces las gatas mecánicas se pueden voltear y aquí va a venir. Y desde luego tiene anillo calibrado y fuerza vamos a aplicar aquí. Y desde luego, esto es un marco rígido. Del marco rígido nosotros vamos a instalar aquí un extensómetro con el cual vamos a medir las deformaciones y la fuerza vamos a medir con este anillo calibrado. Con eso vamos a trabajar. El antiguo, el viejito, si es que por curiosidad van a ver, en realidad la gata era desde abajo y aquí había un platito y aquí la probeta y aquí el penetrómetro y esto es un marco rígido y bueno, aquí tenía su manómetro la gata y por decir su brazo una palanca, ¿no? Entonces aquí medimos la fuerza y desde luego a partir de aquí colocábamos un extensómetro. Entonces igual leemos deformación y fuerza, por decir. ¿Listo? Desde luego hay algunas operaciones que es, bueno, penetrómetro estamos. Este penetrómetro se refiere en realidad a este penetrómetro que es de sección cilíndrica, ¿ya? Y por norma debe ser, dice, de área de penetrómetro 3 pulgadas cuadradas. Hay que verificar. No siempre va a ser exacto, ¿no? Entonces, pero van a trabajar pues con esa área que van a verificar ustedes. ¿Listo? Muy bien, este penetrómetro aquí nomás indicamos que debe tener más o menos 3 pulgadas cuadradas. Y más o menos indica un diámetro del penetrómetro 1,954 pulgadas. Ya para que tenga. Muy bien. Son aparatos más o menos que se pueden mandar a hacer también, pero hay que siempre verificar, ¿no? Ya listo. Nos falta un rodillo. Bueno, si trabaja con gata, tiene que tener mínimo una capacidad de 6.000 libras. ¿Ya? Y si es con anillo calibrado también tendría que tener 6.000 libras o más. Pero eso de 6.000 libras, estoy diciendo que este anillo calibrado puede tener 6.000 a 10.000 libras. Claro, uno puede decir, digamos, a ver, ¿qué tal si trabajo con una capacidad, digamos, de 50.000 o 100.000 libras? No nos sirve, porque no vamos a poder apreciar la fracción de carga. ¿Listo? Es como las balanzas. Ya hemos indicado varias veces que las balanzas de 20 kilogramos que usamos nosotros para compactación no nos va a precisar al décimo de gramo, menos del centésimo. ¿No ven? Ya, muy bien. Para humedades, seguimos usando balanzas con precisión al décimo de gramo o al centésimo de gramo. ¿Qué capacidad van a tener esas balanzas? Van a tener 2.000 kilogramos, 2.000 kilogramos, sí. No, 2 kilogramos o 3 kilogramos.
¿ya? De capacidad. Después necesitamos horno, ya, anotamos. Horno, mortero, para preparar la muestra, ¿no? En mano de mortero. Ya, ustedes cuando van a estar haciendo sus ensayos tienen que anotarse las cosas que están usando. Como están haciendo y aprendiendo mecánica de suelos, va a poner nomás también el listado de material, se ha usado tal cosas, y además tienen que aprender a colocar también estas siglas, ¿ya? Tal ensayo, de acuerdo a la norma tal, y en los manuales también, especialmente en el de Joseph Boles, y desde luego tenemos también el laboratorio, el manual del laboratorio de Rajadas, ¿ya? Entonces, bueno, el de Rajadas casi generalmente nadie usa porque está en inglés, ¿ya? Ya, muy bien. Cuando nosotros estamos confeccionando las probetas, nos olvidamos de esto, las probetas estamos confeccionando antes del plato con su vástago, nosotros tenemos que poner el filtro y también en la base. Esto está sobre una base, en la base también. Y la base de los montes de CBR tiene así, tiene perforaciones también, por abajo. ¿Ya? Y ahí hay que poner papel filtro, que se puede comprar en librerías ahí, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Papel filtro ponemos aquí y, bueno, ¿no? Aquí hemos vaciado todo el borro. Bueno, también más tiempo se pierde en estar explicando la introducción y para qué sirve. Eso es que invertimos también nuestro tiempo, ¿no? Otro siempre es la parte del ensayo mismo. Esta parte del CBR, por lo menos por lo que yo conozco, está bien detallado en el libro de Saúl Valle Rodas. ¿Ya? Y ya hemos hecho mortero, mano de mortero, necesitamos tamices. Tamices. Esos tamices que se usan aquí son del 1 al 4, 3 octavos, 3 cuartos, que también corresponde para hacer compactación. Después papel filtro no he anotado aquí, pero aquí anotaré. Pero en forma indirecta ya estamos ganando tiempo, ¿no? En la forma como se procede el ensayo mismo, más rápido vamos a hacer. Después baldes o tanques de inmersión, hemos dicho. Extensómetro, este extensómetro para medir la expansión. Los extensómetros generalmente que usamos nosotros, estos tienen un desarrollo de una pulgada y tienen una precisión de lectura de un décimo o de un milésimo de pulgada. ¿Ya? Y como ya no queremos anotar otras cosas más, bateas, espátulas, probetas, que también usamos, entonces le ponemos como accesorios. Pero a ustedes les voy a preguntar, porque tienen que colocar nomás en forma completa. A mí, por decir, me da flojera en escribir, un accesorio. Pero a ustedes les voy a preguntar, accesorios ha puesto en esta partecita, a ver, díganme, unos 2 accesorios más que usa siempre, ¿no? ¿Listo? Tienen que saberlos. Aquí no es cuestión de inventarse cosas, no son cosas reales. Muy bien. Ahora,
por lo menos, no conozco 49 parte, pero para esta parte más vamos a hacer y mañana es que vamos a terminar este ensayo. ¿Qué estamos dentro de este camino? Dentro del rango de tiempo que nos ocupa avanzar un ensayo. Mañana vamos a acabar, pero ahora nos vamos a ir con un listado. Pues siempre hay ciertos tipos o clasificaciones, pero nosotros vamos a decir clasificación de ensayo severo. Todo el mundo va el mismo lenguaje va a usar. Nosotros estamos en la Universidad Técnica de Burgos, Facultad Nacional de Ingeniería. Puede ser un señor que esté estudiando en la EMI, en la Católica, en la San Simón, San Andrés, lo que sea, o Juan Miguel Saracho. Lo mismo. ¿Listo? No va a ser cosas distintas. Ya, muy bien. Entonces, esta clasificación, eso también me parece bien. Está también varias rodas, de acuerdo a eso vamos a avanzar. Entonces, vamos a hacer CBR, vamos a decir, con muestras alteradas. Y remoldeadas también. Estas muestras alteradas quiere decir que nosotros, bueno, para que se imaginen, ¿no? La construcción de una carretera siempre tiene sus rellenos, también sus bordes. Para los rellenos no es que traemos de ahí al ladito y lo colocamos, claro, algunas veces puede suceder eso, sino se trae de unos depósitos de suelos que se llaman bancos de préstamo. Si esos bancos de préstamo sirven, para calificar que si sirven, hay que hacer sus ensayos también de laboratorio. Entonces, ¿cómo se traen esas muestras? Se cava y se lleva al laboratorio muestras que se han alterado, ¿no ven? Hemos cavado y hemos llevado al laboratorio. Eso hay que remoldear en las probetas de CBR. Hemos llevado ya compactación, claro, con menos presión. Entonces, con muestras alteradas y remoldeadas. Pero esto se divide en 1 romano 1. En suelos no cohesivos. ¿Cuáles son los suelos no cohesivos? Las arenas, las gravas, que pueden tener algo de ligante, como limos, y algo de arcilla, pueden tener, pero la mayor parte de eso son las arenas. Entonces, y de acuerdo a la clasificación de Atterberg, son suelos no plásticos, ¿no? No plásticos. Y también se dice nada expansivos. O sea, las arenas y las gravas, por más que tengamos inmersos en el agua mucho tiempo, no van a hincharse, ¿no ven? O si alguien quiere probar que es lo contrario, puede hacer sus ensayos, ¿no ven? No le graba la arena, ¿no? Si se va a hinchar, a ver. Entonces aquí ponemos nada expansivos. No expansivos. Nada expansivos. Listamos esto y nos vamos, ¿no?
1, 2, suelos poco plásticos. Si estamos llenando suelos poco plásticos, ¿cuánto tendría que ser su índice de plasticidad? ¿Se acuerda bien? A ver, fíjense esta ya, por lo menos hay uno listo, ¿no? Ya está mirando si está muy bien. Y el que no mira nada, uno tendría que entender que sabe algo ya, no quiere decir. Y dos, no sabe nada, ya también. Ya, entonces poco plásticos, dice. También coma poco o nada expansivo. Vamos a estudiar para este tipo de suelo el ensayo completo. Y luego vamos a hacer una extensión para el primer tipo de suelo. Y aquí, como 3, vamos a decir suelos muy expansivos. Entonces, suelos muy plásticos. O muy plásticos. No, muy plásticos. ¿Sí? Suelos plásticos y muy plásticos. Y desde luego son expansivos. Ya. 1 romano. Ahora 2. Otra forma de hacer CBR que les estaba hablando, para la subrasante hay que averiguar también su CBR. Hay 2 formas de averiguar el CBR. Uno, con muestras, aquí ya lo he hablado, ¿no? Yo decía, espero que hayan hecho el proyecto, por lo menos algo de una subrasante en la ciudad universitaria, ¿no? Vayan a ver también esa construcción, no sé si ustedes quizá llamó la atención o no. ¿No? Por lo menos yo camino y otras cosas, claro que pues debían venir a ver los alumnos aquí. El suelo mismo que están rellenando, han cambiado algún espesor. Se nota a los ojos que tiene partículas sólidas. ¿Han visto eso o no? ¿O no han ido a la carrera? No han ido, ¿no? Tienen que aprender ahí, pues, por algo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco van a hacer. Bueno, yo decía, para la subrasante hay 2 formas de averiguar su CBR. Uno, con el CBR in situ. Tenemos este aparato en el laboratorio. Y otra forma es haciendo otra CBR con muestras inalteradas. O sea, vamos, nosotros, la subrasante que es en carreteras, en aeropuertos, es como el nivel de fundación para esas estructuras, como nivel de fundación. ¿Listo? Muy bien, entonces la 2 aquí vamos a decir con muestras de suelo inalterados. Entonces CBR con muestras inalteradas. Vamos a explicar también cómo se hace. Y tercero, vamos a llevar el CBR in situ. ¿Listo? De todos modos, ya hemos dicho, ¿no? Que nosotros vamos a hacer con detalle. Vamos a aplicar todo eso. Después vamos a hacer una extensión para el suelo.
Y para los suelos plásticos, ¿cuánto de CDL tiene el suelo plástico? Bueno, primero diré lo siguiente. De acuerdo a los ensayos que se han hecho, las normas se han escrito después de haber hecho N ensayos. ¿Ya? Y estadísticamente también se ha elaborado y se ha puesto a la norma. ¿Ya? Y estadísticamente, si se dice, no es pues que se hace un ensayo, o dos ensayos, o tres ensayos, se hace un promedio aritmético, eso no es estadística. Ustedes ya han llegado a la estadística, ¿no? Muestras grandes, muestras pequeñas. Bien. Ya, ahora vuelvo a la pregunta. ¿Cómo habían sido los suelos de acuerdo a Terberg? Poco o nada plásticos. ¿Cuánto tiene de índice de plasticidad? Un poquito más fuerte. Menor o igual a 7. Menor o igual a 6. Ya. Dice eso la Atterberg, ¿no ve? Ya. Pero eso es la teoría. En las especificaciones técnicas de carreteras, en nuestro medio, en las especificaciones que se leen, en realidad no dice 7, sino dice para las subasantes, para las subbásicos, los suelos, deberán tener un índice de plasticidad menor o igual a 6. Dice eso, ¿listo? Claro, mejor si son menores, ¿no ve? Siempre hay anécdotas, ¿no? Cartellones se llama la empresa argentina, que es de San Juan, que está más al sur de Mendoza. Es una empresa internacional. Por algo están algo más adelantados los argentinos que nosotros, ¿no? Aunque con problemas también han estado. Han venido a hacer el primer tramo, no, el primer tramo de aquí de Oruro a La Paz. Y desde luego ahí han trabajado muchos amigos, y de ahí tengo también, y algunos ensayos también he hecho para ellos. ¿Ya? La anécdota es la siguiente, que en el pliego de especificaciones técnicas, la empresa consultora que ha hecho también el proyecto del Puerto Seco, el primero que ha sido rechazado, y ellos mismos han hecho el proyecto y han supervisado el camino de La Paz. Desde luego han dicho que están asociados con la empresa española. ¿Sí? Bueno, lo que habían puesto en el pliego de especificaciones técnicas es cabalmente esto, por un lado. Pero como oficiosos habían dicho también que el suelo que pase el tamiz número 200 tenga también un índice de plasticidad, parece que menor o igual a 2 a tamaño justo. Han tenido problemas, no han podido cumplir. Pero para no atrasarse, los de la empresa Cartellones lo que estaban haciendo era preparar muestra, pero cuesta caro, y estaban haciendo sus primeras capas y cosas con suelos no plásticos. ¿Cuáles son los suelos no plásticos? Son en su mayor parte las arenas o gravas, así que no tienen índice de plasticidad grande y menor a esto. Lo que han hecho ellos es muchos problemas, preparar ese suelo les cuesta caro. Lo que han hecho es, ¿dónde están esos bancos que tienen esas cualidades? Una empresa consultora no es cuestión de decir de que tiene que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y no haya materiales de donde tienen que llevar. Los de Cartellones han dicho, muy bien señores, muéstrenos los bancos donde hay este tipo de material. No han mostrado. Otro.
como es una empresa internacional, han averiguado si hay ya en el mundo máquinas que preparan ese tipo de material. Los fabricantes de esos equipos han dicho, sí, podemos hacer. En tanto tiempo les han dicho, pero también tenemos que hacer pruebas. Bueno, y al final de cuentas los de Castellón han dicho, ¿quiénes son los que han hecho estas especificaciones? Y los de la empresa consultora, la supervisora, han dicho, ha hecho un peruano. Ah, muy bien, un peruano ha hecho. Que venga ese peruano. No, no está ya aquí. Ah, muy bien, pues que venga, pues nosotros vamos a pagar todo. No hay peruano, no hay legal. Y lo que después han dicho es, entonces, ¿de dónde diablos han sacado esta especificación? Y desde luego a mí también me han preguntado, ¿no? Y también he tenido que leer las últimas especificaciones, he tenido que leer también. No ha cambiado. Y cuando me han preguntado a mí, ¿se ha cambiado? No, no ha cambiado. Entonces, ¿sabes qué es lo que había pasado? Que en el internet habían visto que se estaba investigando. Y le han puesto, sin comprobar, sin saber nada. Y la empresa argentina, como tiene médicos, no es cuestión de hacerse decir, haga tal cosa y cumpla, ¿no? Pero por no perder tiempo, ellos han estado haciendo a mayor costo con suelos no plásticos, esos ítems, pero les estaba costando. ¿Ya? Muy bien. O sea, es muy importante esto de los... También creo que hemos repetido esa parte tal vez, cuando estamos haciendo índice de plasticidad. Hemos debido hablar también de eso. ¿Listo? Muy bien. Una cosa que quería decir es esto. Ya lo voy a repetir a veces, ¿no? Nosotros tenemos una curva de contratación. Y aquí tenemos un peso específico aparente seco máximo y una humedad óptima, o el choque ya. Dice la teoría, yo mal puedo decir, porque no es cuestión por experiencia, puedo decir sí, para que es así, pero no puedo decir esto así, así. No, tendré que hacer muchos ensayos y cosas. Pero, por eso digo, dice que para este tipo de suelos, el CDR mayor que pueden tener los suelos, para este tipo de suelos, está alrededor de ese punto, dice. ¿Ya? Entonces nosotros, al hacer el CDR, vamos a preparar nuestras muestras con los datos que vamos a obtener de nuestros ensayos de compactación. ¿Listo? Y con esa seguridad hacemos eso. ¿Y qué pasa con los suelos que corresponderían a este tipo de suelo? Con la curva de compactación. No, así. Un poquito más así. No voy a exagerar tampoco, ¿no? No es tan espingada como la negra. Dice en realidad que el CDR no está aquí, sino está alrededor de esta. Tal vez puntos después o puntos antes el CDR que se tiene que encontrar, con el cual se puede diseñar. ¿Listo? Es otra variante, que es bastante largo. Claro, solamente se exige en los proyectos de grado que tienen que hacer eso. ¿Ya? Ustedes van a hacer ensayos solamente de sensores. Ya, muy bien. Para terminar.
Hay suelos plásticos que son expansivos. Bueno, también podemos adelantarlo más. Aquí de expansión se habla. Suelos, expansión. Expansión mayor a 3%, eso puede levantarse ya. Expansión mayor a 3%, esos suelos dicen no sirven. ¿Ya? Puede tener otros libros, otros menor o igual a 2 de expansión. O sea, eso se llama linchamiento, ¿no? Pueden servir. De todos modos, la expansión tiene que ser menor o igual a 1% en los suelos. Eso vamos a averiguar con los ensayos. Ya, muy bien.